Electricista de la Facultad de Ingeniería de la UNAM en México y hice la maestría en el Politécnico, en la CIME, allá en México también, de Ingeniería Mecánica, de maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica. Y soy especialista en métodos estadísticos, ¿sí? Ese es por gusto, porque me gusta mucho la estadística. Y ahorita estoy estudiando el doctorado, estoy en tercer semestre en el doctorado de Ciencias de Sistemas Digitales aquí en el CITED. Pues sí, me moví, yo vivía en Querétaro y me moví para acá para estudiar el doctorado. He trabajado yo en la industria aeroespacial en Querétaro y pues fui profesor de preparatoria mucho tiempo porque a mí me gusta dar clase y uno de los objetivos que tengo por estudiar doctorado es poder dar clase, tal vez de cosas más especializadas o en la preparatoria porque me gusta mucho, es algo que disfruto mucho. Entonces, a ver. Bueno, entonces voy a... Y bueno, la plática es sobre los temas que estoy estudiando yo de doctorado y es disculpen, es que yo estaba haciendo una pizza. ¿Sí? No. ¿Yo le digo? Sí, gracias. Ok. Sí, bueno, les voy a dar la plática sobre los temas que yo estoy estudiando en el doctorado. Es aerodinámica y cómputo de alto rendimiento. Originalmente se llamaba aerodinámica y dinámica de fluidos computacional, ¿sí? Pero le cambié porque nosotros principalmente hacemos cómputo de alto rendimiento. Yo estoy en el grupo de cómputo inteligente y de alto rendimiento en el CITED. La siguiente, por favor. Entonces, el propósito de la plática es, al término de la charla se comprenderá cómo se puede modelar el clima, el vuelo de los aviones, los automóviles y los barcos usando las matemáticas. ¿Sí? Bueno, en el transcurso les explico. Gracias. La dinámica de fluidos computacional, en este caso la aerodinámica, porque los fluidos son aire, miel, agua, cualquier cosa que fluya es un fluido, entonces los gases también, ¿sí? La dinámica de fluidos computación, bueno, en este caso tenemos tres partes. La dinámica, la anterior, por favor. Sí. Tenemos la dinámica de fluidos analítica, que es resolver las ecuaciones así en un pizarrón, en un papel, resolver las ecuaciones. ¿Y qué resuelven las ecuaciones? Resuelven velocidades. Lo que nos da la ecuación es una velocidad o presiones, ¿sí? O aceleraciones, que es el resultado final del análisis. Es lo que queremos saber, la velocidad, la aceleración o las presiones, ¿sí? Bueno, la siguiente, ahora sí, por favor. En este caso tenemos la dinámica de fluidos analítica, que es resolver las ecuaciones a mano, ¿sí? Tenemos la ecuación, la resolvemos a mano, como ustedes resuelven seguramente las integrales o las derivadas. Bueno, hay una pregunta antes. ¿De qué área son ustedes? Aeronáutica y mecatrónica. Aeronáutica, ok. Muy bien. Bueno, esperemos que les interese. Bueno, miren, la parte de matemáticas es complicada, ¿sí? A veces dicen, no hay que decirles que es difícil, pero sí está complicado, no es fácil, ¿sí? De hecho, estas ecuaciones se llaman las ecuaciones de Navier-Stokes, que las hacemos para modelar cómo fluyen cualquier tipo de fluido, ¿sí? Por un momento pueden parecer complicadas, y sí son. De hecho, son tan complicadas que no hay solución analítica, es decir, nadie ha encontrado una fórmula o un método para resolverlas en el papel, ¿sí? No. Tienen más de 150 años que las desarrollaron. El matemático es George Stokes y Claude Navier, que era un francés, él era ingeniero, ¿sí? Uno por métodos de ingeniería, el otro por métodos matemáticos, desarrollaron las mismas ecuaciones al mismo tiempo, por eso se les da, ¿sí? Había otros que ya habían desarrollado las bases, pero bueno, ellos las desarrollaron. Las ecuaciones pueden parecer muy complicadas, pero sucede que solo es una extensión de la segunda ley de Newton, ¿sí?
fuerza es igual a masa por aceleración, que seguramente vieron de la secundaria, de la prepa, o tal vez en sus clases ahora. Entonces, pues lo único que hay que saber bien es la segunda ley de Newton. Se complica con los fluidos un poco porque incluimos la presión e incluimos ciertas aceleraciones o velocidades que se dan cuando el fluido cambia de trayectoria o de ubicación. Por eso se complica, ¿sí? Pero es la segunda ley de Newton, es decir, cuando vean las ecuaciones de Navier-Stokes y parezcan complicadas, no es tanto, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahora sí la que sigue, por favor. También existe la dinámica de fluidos experimental, es decir, yo pongo en un túnel de viento, en este caso un auto que está ahí en la imagen, y le hago pasar un flujo, ¿sí? En este caso de aire, puede ser polvo también, y veo cómo fluye el aire y qué fuerzas están involucradas, el arrastre, la sustentación, etcétera, ¿sí? Y con eso puedo medir la aerodinámica y cómo puede gastar menos combustible, que es, digamos, uno de los principales problemas. Diseñar la forma para que gaste menos combustible. Y se hace en túneles de viento, ¿sí? O en túneles de agua, puede ser, ¿no? O puede ser, inclusive, algún experimento extraño en química, pueden poner el cloro, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Bueno, la que sigue, por favor. Sí. Y la dinámica de fluidos computacional, que en realidad, si analizamos a fondo, es en realidad hacer un dibujo en la computadora, ponerle, discretizar el fluido. Muchas gracias. Sí, es decir, esos triangulitos son discretizar el fluido, es decir, yo lo divido en pequeñas áreas y cada una de esas áreas o puntos tiene una ecuación, ¿sí? Dentro del modelo, o donde termina el modelo, se llaman condiciones de frontera. Y ahí es donde, si no estaría modelando el universo, entonces tengo que ponerle una región, ¿no? Y ya la región es, por ejemplo, en este caso el avión, ¿no? ¿Sí? Y así yo puedo calcular las fuerzas, las velocidades, las aceleraciones, las presiones que tiene ese avión, ¿sí? Ya puedo saber si puede volar, no puede volar, si se va a destruir, inclusive para hacer resistencia de materiales, etcétera. Se pueden hacer muchas cosas. Y las ecuaciones de Navier-Stokes nos ayudan, y algunas otras ecuaciones estructurales, por ejemplo, ¿sí? La que sigue, por favor. Bueno, la que sigue. Las ecuaciones de Navier-Stokes, como les decía, pueden parecer complicadas y se complementan con esta es la ecuación de continuidad, que es la ley de conservación de la masa, ¿sí? Es decir, todo lo que entra debe salir. Si no, algo está mal. Eso es la ley de conservación de la masa, como las leyes de conservación de la energía, etcétera, ¿no? Sí, y ahí, bueno, ahí tenemos las ecuaciones. Son complicadas, pero es un placer resolverlas y encontrar los resultados numéricamente, ¿sí? Ese es sufre uno mucho, pero el goce al final es éxtasis, ¿sí? Es éxtasis, ¿sí? Cosas que nadie puede resolver, pero numéricamente nosotros sí. Entonces, bueno, ahora sí, la que sigue, por favor. Como les decía, las ecuaciones las crearon estos, el ingeniero Navier y George Stokes. Las crearon y pues era gente muy dedicada, ¿no? Uno por métodos ingenieriles. Los métodos ingenieriles son agarrar las matemáticas y le pongo algo y ya funcionó, esa es la ingeniería. Bueno, yo soy ingeniero así. Y el matemático las desarrolló desde el principio, ¿no? Bueno, miren, hay una película que se llama Un Don Excepcional, no sé si ya la vieron. En ella, la película se trata de las ecuaciones de Navier-Stokes. Se trata de una familia que son superdotados y uno de ellos resuelve las ecuaciones, ¿sí? Y ya le dan el premio, etcétera. Está bonita la película, está interesante, ¿sí? Y trata de las ecuaciones de Navier-Stokes que son imposibles de resolver analíticamente, ¿de acuerdo? Analíticamente. Porque experimentalmente se resuelve y numéricamente también, ¿sí? La que sigue, por favor. Nos vamos a ir más rápido porque no va a tardar. Bueno, la ventaja de la dinámica de fluidos computacional, la que sigue, es que es limpia, ¿sí? O sea, hacerlo en papel está... No hay que hacer ningún desastre, etcétera, no requiere mucho equipo. La que sigue es elegante, si pudiéramos resolverla sería matemáticamente elegante. La que sigue, la información completa está en las fórmulas, ¿sí? La que sigue, por favor. Las desventajas son
Está restringida a modelos con geometría simple, es decir, las formas no deben ser muy complicadas. Un avión es algo muy complicado, maquinaria, por ejemplo, las turbinas es algo muy complicado. Aquí tenemos que tener o cuadrados o triangulitos o algo así, si no, no se resuelven, ¿sí? Regularmente solo se pueden resolver problemas lineales, es decir, no debe haber expresiones al cuadrado, ¿sí? O al cubo, lo que sea, si no, eso ya se complica de tal forma que es imposible de resolver, ¿sí? La que sigue, por favor. ¿Sí? Los resultados son difíciles de calcular, digo porque las ecuaciones son difíciles, de hecho, ahí dice difícil, pero la realidad es que son imposibles para las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿sí? No, bueno, no es que es imposible, sino que todavía nadie las ha resuelto, ¿sí? ¿Sí? Ahora, la dinámica de fluidos experimental, la que sigue, por favor, ¿sí? Sus ventajas es que es más realista, porque hacemos experimentos, ¿sí? En el experimento pues, ponemos el modelo real, no tenemos que poner modelos chiquitos ni ecuaciones que son solo modelos, ¿sí? Aquí en este caso tenemos un túnel de viento pequeño donde ponemos modelos, no, ahí esa no resulta, por favor, no sé por qué, ponemos un modelo de una ala chiquita, por ejemplo, y podemos pasarle un flujo y podemos medir las fuerzas, ¿sí? O las velocidades, las aceleraciones, lo que sea, o las presiones, ¿sí? La que sigue, por favor. Entonces, en esta experimental se requiere mucho equipo y muy costoso, ¿sí? No hay restricciones precisas con respecto a los modelos a escala. Las moléculas del aire no funcionan igual en un avión de tamaño real que en un modelo pequeño. Tenemos que tener en cuenta eso y produce errores, ¿sí? La que sigue, por favor. Las velocidades y presiones son difíciles de medir porque tenemos que tener algún dispositivo de sensor que nos diga cuáles son las presiones, ¿sí? Sí se puede, pero es complicado, ¿sí? Y errores en los modelos, debido a que son pequeños. Los modelos son pequeños, ¿sí? Y son muy costosos, ¿sí? Sí existen. Yo visité una planta un día donde ponían un avión entero y pues imagínense cuánto costará eso, ¿no? Sí, ahora, la dinámica de fluidos computacionales, pues como les dije, es un dibujo, discretizar, es decir, dividir el espacio o la parte donde está el flujo, y ahí calcular lo que la computadora lo calcule, ¿sí? Lo que sigue, por favor. Bueno, entonces tenemos las ventajas, ¿sí? Que no hay restricciones en problemas que no son lineales, es decir, que no hay expresiones al cuadrado, etcétera, ¿sí? Se pueden analizar geometrías complejas, formas raras, pueden poner ahí, dibujar lo que quieran, ¿sí? Se pueden modelar fenómenos físicos complejos, gases, aire, sustancias químicas, ondas electromagnéticas, calor, etcétera. Se puede modelar, lo tratamos como si fueran fluidos, ¿sí? Dificultad para establecer condiciones de frontera, es decir, los bordes del modelo, como el borde del avión, ¿sí? Alta velocidad de solución de ecuaciones, es decir, bueno, se supone que debemos hacerlo rápido, ¿sí? Y es bajo costo. Hacer programas de computadora no cuesta tanto. Las desventajas son que existen errores en los cálculos, llamados errores de truncamiento, errores de redondeo, ¿sí? Debido a que las ecuaciones no son exactas. Dificultad para establecer condiciones de frontera, es decir, los bordes del modelo también se tiene esa computación, ¿sí? Lo que sigue, por favor. Disculpen los destellos que salimos del presupuesto. El crecimiento de la complejidad. Bueno, aquí, la anterior, por favor. Así. Las razones para hacer análisis de dinámica de fluidos computacional en cómputo de alto rendimiento. Así. La que sigue, por favor. El crecimiento de la complejidad de los problemas y la existencia de problemas sin resolver aún. Es por eso que usamos dinámica de fluidos computacional. Así, la que sigue. La necesidad inmediata de soluciones de mediana exactitud. La ausencia de soluciones analíticas. No hay soluciones analíticas, entonces por eso usamos la computadora. La que sigue. Los altos costos que involucran los experimentos, ¿sí? Por eso usamos la computadora también. Existen ya una gran cantidad de algoritmos de programación muy eficientes, ¿sí? Inclusive, si son técnicos en aeronáutica pueden, no necesariamente en las ecuaciones, sino poder modelarlos, ¿sí? Ha habido grandes avances en la velocidad y el almacenamiento de información de las computadoras. ¿La que sigue? Existen muchos sistemas de código libre, no necesitan pagar un programa. Sistemas muy sofisticados de modelado y análisis, esos ya existen, ¿sí? Bueno, ¿cómo es el proceso de trabajo de los especialistas en aerodinámica y dinámica de fluidos computacional? Existe el preproceso, que es la creación de la geometría, sería un dibujo, literalmente, limpieza de la geometría, generación de la malla. La malla son los triangulitos o los cuadritos o los puntos, ¿sí? Y establecimiento de las condiciones de frontera, los bordes del modelo, ¿sí? Lo que sigue, por favor.
¿sí? La solución, es decir, estamos preproceso, solución, es la especificación del problema, modelos adicionales y computación numérica. Es decir, ahí que la computadora resuelva las ecuaciones de Navier-Stokes, que son ecuaciones diferenciales, y que las esté resolviendo. ¿Sí? Lo que sigue, por favor. Y el postproceso, que es decir, ya con el dibujo que nos muestra las velocidades con vectores, con colores, nos muestra las presiones. En este caso, por ejemplo, el rojo, aquí muestra que hay una alta presión, ¿sí? Nos muestra las velocidades, el tamaño de las flechitas o sus colores, nos dicen qué velocidades tienen. Entonces, es, digamos, claro inclusive para una presentación a la gerencia, no sé, ¿sí? Lo que sigue, por favor. Bueno, aplicaciones y usos. Tenemos aquí el clima, es difícil, necesitamos supercomputadoras porque ¿cómo establecen las condiciones de frontera aquí? Pues con un círculo nada más, porque de ahí fuera no, es complicado, ¿no? En una pequeña área. ¿Sí? La que sigue, por favor. Bueno, en biomecánica, ¿sí? Modelamos aquí el movimiento de algún cuerpo y podemos saber, en este caso, las presiones en el piso, por ejemplo, ¿sí? En la aerodinámica de las ciudades. Aquí podemos modelar, por ejemplo, una zona de una ciudad, o inclusive esto podría ser un circuito electrónico, donde podríamos modelar el calor, ¿sí? O el flujo de cuando queremos enfriarlo, por ejemplo, ¿sí? Aquí, en la aeronáutica, es decir, hacemos modelos y podemos saber la forma más eficiente de construir alas de aviones, por ejemplo, para ciertos modelos, ¿no? Y en las turbinas, es decir, literalmente metemos aquí el rotor o el estator de una turbina, lo modelamos, ¿sí? Es decir, no necesitamos poner todo, con una parte, y como es redondo, pues es simétrico, entonces podemos hacer cálculos así, ¿sí? Lo que sigue, por favor. Ahora, el supercómputo, bueno, nosotros aquí en el CITEDI usamos los GPUs, que es programar en paralelo, es decir, un pequeño programa con diferentes parámetros que lo corre de diferentes formas al mismo tiempo, o casi al mismo tiempo. Entonces eso lo acelera y acelera los modelos que sean muy complicados, ¿sí? Gracias. Bueno, mi trabajo de tesis consiste en modelar el flujo impulsado por la tapa de un compartimiento y la aceleración del cálculo de las ecuaciones cuando la malla es muy densa usando los GPUs. Es decir, yo aquí estoy haciendo algo muy sencillo de física, pero complicado de hacer en matemáticas. Entonces, por eso para hacer un doctorado no necesitan hacer modelos complejos ni nada. Es decir, con que demuestren que se puede hacer, ya en el futuro o después, o otros pueden hacer los modelos más complejos. ¿Sí? Nosotros vamos a demostrar que se puede hacer. Lo que sigue, por favor. Y la dinámica de fluidos computacional y cómputo de alto rendimiento pueden ayudar a modelar los fenómenos atmosféricos y del aire. ¿Sí? La que sigue, por favor. Ya, muchas gracias. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta, por favor?